Bienvenidos a una nueva edición del picalibro.com. En esta oportunidad, en honor al recientemente fallecido Gabriel García Márquez, nos concentraremos en recomendar 5 de sus mejores cuentos publicados en su libro recopilatorio 12 cuentos peregrinos. De esta selección empezamos en orden decreciente, del mejor hasta el menos bueno, quedando claro siempre que este es mi parámetro de gusto personal. El mejor cuento de esta recopilación, llamado 12 cuentos peregrinos, el mejor cuento de esta recopilación se llama El rastro de tu sangre en la nieve y narra las desventuras entre Billy Sánchez y Nena da Conte durante la luna de miel de esta joven pareja. Descubre, sobre todo Billy, que no sabe hablar francés y que llegan, por supuesto, a Francia por un accidente que tuvo su esposa, Nena, en el cual se va desangrando y debe de llevarlo a un hospital en París. Cuando ella entra a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, y por supuesto él queda totalmente helado, no sabe hablar francés, no, es la primera vez que viaja a Europa, no conoce las costumbres europeas, y es la sensación de incapacidad de hacer algo. Pero le explican, incluso el embajador de Colombia le explica a Billy que en ese país, es un país serio, y donde lo más importante es el cumplimiento de la norma, que dice que solo los martes se puede visitar a las personas en la clínica, independientemente de quién seas. Entonces, por supuesto, entra un martes e imaginarte 7 días sin ver a tu pareja o a la persona que quieres, que estando en un estado delicado de salud, debe ser una de las peores situaciones jamás que se le presentará a cualquiera. Y coloco una diferencia grande porque presumo, por lo menos en la experiencia de mi país, no hay manera alguna que tú tengas que aguantar una semana sin poder ver a la persona. Es más, creo que a ningún médico, enfermera o director de hospital le parece sano separar por tanto tiempo a una persona independientemente de su condición, salvo que sea contagioso. Y aún así creo que permitirá por lo menos la visita de alguien. El hecho de que no haya contacto entre los seres queridos de este sujeto y el enfermo o el paciente es una situación, por lo menos para mí como venezolano o como latinoamericano, me es inaccesible de comprender. No podría entender. Entiendo lo que le sucede a Billy y debo decir que este cuento me pegó tanto. Que constituye una de mis pesadillas frecuentes. Si hay alguna historia que me aterra, es esta. El segundo cuento, en orden jerárquico, se llama El verano feliz de la señora Forbes. En este el autor, el Gabo, juega con la visión de la cultura alemana versus la cultura mediterránea italiana. Mientras que la cultura alemana es estricta, es disciplinada, es muy rica, es analítica, la cultura italiana se disfruta con todos los sentidos. Es una forma de vida, es una forma hermosa. Y por supuesto, estas dos visiones del mundo la narran unos niños que son los que deben de soportar el rigor de ambos procesos. De más está decir que en el mismo cuento se narra los procesos en los cuales estos dos niños caribes se les ocurre asesinar a una persona. Y bueno, no quiero contar el final, pero al final, cuando usted termina el cuento, que es relativamente muy corto, usted termina con esa sensación agridulce de que, a pesar de que sean las culturas bases, no somos iguales. Es decir, el autor trata de insistir en que veamos que no hay una unicidad cultural europea, sino que hay dos formas diferentes y que incluso el concepto caribe impide que nos copiemos ambas.
sino que tratemos de colocar nuestra propia matriz, nuestra propia especialidad. El tercer cuento en orden es La Santa, y en este nos presenta a Margarito Duarte y a su trabajo inconcluso, es decir, cuando le tocó desenterrar a su hija 11 años después de haberla enterrado, porque bueno, hubo un cambio en el cementerio del pueblo, encontró que el cuerpo estaba en perfectas condiciones e incluso la flor con la cual fue enterrada también estaba en perfectas condiciones. Eso obviamente es un símbolo de santidad, así que decidió llevarla al Vaticano para que sea canonizada. Aquí nos muestra el Gabo el concepto utilizando mucho la imagen mitológica de Sísifo, es decir, aquel sujeto que tiene que repetir eternamente su trabajo, el de subir una piedra, una cima y que vuelva a caer, para que estemos claros de qué estamos hablando. Aquí el autor en esta nos presenta una disyuntiva interesante. Hay veces en donde la realidad es tan increíble que queda falsa cuando se lleva a la ficción. En este caso, se narra los infortunios de Margarito tratando de llevar el cadáver de su hija incorrupto al Vaticano, donde se encuentra de bruces con la burocracia eclesiástica, que es muy dura, que es muy fuerte de atravesar, y además conoce una Roma esplendorosa, donde los tenores practican en las ventanas, donde los pájaros cantan y además son comidos con sopa, o donde incluso los leones de un zoológico cercano cantan a la par que las arias o las óperas. Entonces, nos narra el autor dos figuras majestuosas, tanto Margarito como el representante típico de un habitante de los Andes, es decir, relativamente reservado, con un cuadro de valores muy duros y confiado en que debe cumplir un objetivo, es decir, persistente hasta la muerte. Es un hombre que va a intentarlo hasta el último de sus días, hasta lograr, por supuesto, el objetivo que es la canonización de su hija. El problema es cuando presentan esta propuesta a un director. Estoy narrando un poco el cuento. El director dice que es maravillosa la historia, pero no es creíble para la pantalla. Así que nos presenta esa dicotomía. Tenemos el personaje ideal, tenemos una situación increíble, literalmente, desde el punto de vista de la realidad, pero es muy difícil que la podamos llevar a la ficción y pase como una historia basada en hechos reales. El cuarto cuento es 17 ingleses envenenados, donde nos narra la visión de la señora Prudencia, que es una señora del Río Hacha, también de Colombia, y la visión de Italia. Ella llega con la ilusión o el deseo de conocer al Papa y entra por el puerto de Nápoles. Nápoles es una ciudad casi que una Sodoma y Gomorra, prácticamente ante los ojos, por supuesto, de una persona practicante de la fe católica, y descubre que Italia, valorándola por Nápoles, no es religiosa, no es católica y que no le gusta, porque suceden demasiadas cosas al mismo tiempo. Entre una de estas cosas que sucede, se encontró con muchos turistas, en particular a 17 turistas ingleses, que a la final le dan el título de este cuento, que es relativamente corto, y por supuesto que van a ser asesinados o que van a fallecer por las causas de la extrañeza de este país, que ante aquel que no lo conozca parecerá católico o fiel practicante, pero que si vas con esa mentalidad, cuando llegues vas a encontrarte una realidad pues muy diferente de esta creencia. Yo creo que este cuento se refiere precisamente al gran abismo que existe entre la realidad del país en Europa y la visión del latinoamericano de ese país europeo. El último, llamado María dos Práceres, tiene que ver principalmente con la soledad
de la inmigrante. Ella es una brasileña, prostituta de profesión, ya entrada en años, y que le corresponde, después de haber tenido alguna especie de sueño, le corresponde simplemente organizarse en el caso de que ella fallezca. Decide contratar con una de estas empresas funerarias un plan, decide contratar con una empresa funeraria un plan para enterrarse en un sitio específico de un cementerio en particular allá en Barcelona, y va descubriendo con gran pesar suyo que no hay personas que le va a importar si fallece, es decir, prácticamente está sola. Todo esto, este cuento termina con un final esperanzador, por supuesto no deben de leerlo, pero el cuento que parecía en algún momento ser deprimente por el concepto de la soledad es todo lo contrario, es decir, te llega a pensar que la soledad es solamente de aquel que quiere estar solo, que hay muchas posibilidades de no estarlo, y que si bien estar fuera de tu país y de tu círculo de amistades o familia puede hacerte sentir particularmente aislado, pues la vida y las circunstancias te pueden llevar a crear lazos importantes. El último, que ya no es de los 5 cuentos recomendados, tiene que ver con el prólogo. En el prólogo, Gabriel García Márquez indica sobre un sueño que él tuvo, en donde se había representado su muerte. Y él, cuando vio, él estaba muerto en el sueño, y vio a todos sus amigos festejando. Y cuando ya terminó la fiesta y empiezan a retirarse, uno de sus amigos se vuelve y dice: no, tú no vas a ningún lado, tú te quedas aquí. Allí, cuando se despertó, el Gabo entendió que el concepto de muerte era no volver a ver nunca más a sus amigos. Gabo, gracias por tus historias. Nos veremos en nueva ocasión en elpicalibro.com.